Hola, buenas tardes amigos. Disculpen mi voz, estoy un poco enfermo. El día de hoy les vamos a hablar sobre antimigrañosos. Primeramente se encuentran varios tipos de agentes que pueden combatir la migraña. Uno de ellos son los triptanos. Los triptanos como el sumatriptán, aratriptán, solmitriptán, L-triptán sirven para tratar la migraña. Aquí está mal, debe decir agonistas. Agonistas 5-HT1B y D. ¿Por qué agonistas? Recientemente, o hace algunos años más bien, se descubrió que la serotonina, que la vasodilatación de los vasos craneales interviene en el proceso de muchos tipos de migraña. Entonces, cuando hay vasodilatación de los vasos craneales, empieza a dar jaqueca, más bien la migraña. Los medicamentos triptanos como estos agonistas 5-HT, 5-HT1, B y D, al momento de tomarlos generan una vasoconstricción. Cuando ocurre esta vasoconstricción, se evita o disminuye más bien el proceso de vasodilatación, claro está, y el paciente va a tener una ausencia del dolor de cabeza. Hay que aclarar que estos se utilizan para la migraña, pero cuando está ocurriendo en esos momentos. No sirven como profilácticos, es decir, que sabes que te va a dar doler la cabeza con cierta actividad, no sirve. Tiene que ser específicamente al momento en que tengas un ataque agudo de migraña. Entre estos, les comento, el sumatriptán es el de primera generación que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Todos los demás, el solmitriptán, el nara, el risatriptán, sí atraviesan la barrera hematoencefálica. Esto sí, el suma no. El suma no, y porque es de primera generación. Esto hay que tenerlo muy en mente debido a que es pregunta de examen, así como cuáles son los de segunda generación. Todos estos, aún más los de segunda generación, se utilizan también para las crisis migrañosas, que es lo que les estaba comentando. Otro tipo de agentes antimigrañosos son los derivados del cornezuelo del centeno, ergotamina, dihidroergotamina, que se combina con cafeína para mejorar su absorción. Otros, como la ketanserina, antagonista 5-HT, que también sirven para el ataque de migraña, y otros medicamentos varios como el ácido valproico, el topiramato, que son medicamentos anticonvulsivos, la carbamazepina, propanolol y metoprolol, que son beta bloqueadores, AINES que podrían ayudar, pero en realidad no sirven mucho para la migraña, verapamina y flunaracina. Por último, la flunaracina se encarga de bloquear los canales de calcio. Esto no se sabe muy bien cómo ejerce su efecto antimigrañoso, pero se ha probado que sirve para esto. Para el tratamiento de la migraña hay de dos tipos, profiláctico y abortivo. Es decir, abortivo que es en el momento. Sumatriptán, aratriptán, solmitriptán, que son los triptanos, dihidroergotamina más cafeína, y profilácticos todos los que vemos aquí. Nada más hay que recordar que todos los que no sean sumatriptán, por así decirlo, o los triptanos, son agentes profilácticos. El naratriptán, por su parte, tiene la vida media más alta de todos los triptanos. Es un antimigrañoso, un triptano de segunda generación. Propanolol, medicamento muy versátil porque sirve para tormenta tiroidea,
antihipertensión, es decir, como agente antihipertensivo, migraña, angina por estrés. El propanolol y el metoprolol, pero más el propanolol, es un medicamento muy versátil. Se utiliza en tormenta tiroidea porque cuando hay un aumento en la secreción de la glándula de la hormona tiroidea, una de las funciones de la hormona tiroidea es aumentar la frecuencia, no, la cantidad de receptores beta 1 en el corazón. Entonces, si hay más receptores, va a haber más posibilidades de generar una estimulación del mismo. El propanolol se encarga de disminuir esto y así funciona como en la tormenta, para evitar la tormenta tiroidea, los efectos cardiovasculares y como antihipertensivo. Así como también en angina por estrés, cuando una persona, el clásico ejemplo de una persona que tiene miedo escénico, entonces aumenta la secreción de adrenalina y esto aumenta la frecuencia cardíaca, el propanolol se encarga de disminuir todo esto. Y también se utiliza en el efecto para curar la migraña. Bueno, como agente profiláctico. El siguiente es la dihidroergotamina, que se combina con cafeína para aumentar su efecto y prolongar para generar vasoconstricción, perdón. Metoprolol, lo mismo. Es un beta 1 selectivo, sumatriptán, solmitriptán, topiramato. Topiramato es un medicamento anticonvulsivo que cierra los canales de sodio, usado como profiláctico de migraña. Se utiliza, bueno, la función de este es, como su nombre lo dice, disminuir la excitación en el sistema nervioso. La mayoría de estos ejemplos de los profilácticos no se sabe a ciencia cierta cómo ejerce su efecto antimigrañoso. Rizatriptán y eletriptán son triptanos de segunda generación. Hay que recordar que estos medicamentos, que son triptanos, como ya lo he dicho varias veces, se utilizan para la migraña, pero para evitar el dolor en el momento que le está dando al paciente. No son profilácticos. Entre las funciones de la serotonina, aumenta la vigilia, aumenta la felicidad. Esto me imagino que será en la formación reticular. Aumentar la vigilia. También es un potente vasoconstrictor. Y por eso funciona en ataques de migraña. Es decir, el paciente recibe tiene una vasoconstricción, vasodilatación, le da serotonina, o más bien le das un triptano, va a haber una vasoconstricción y así va a evitar el dolor de cabeza. Muy bien, eso sería todo por el día de hoy respecto a los agentes antimigrañosos. Espero no haber omitido alguno. Cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes y gracias por ver este video.